Bienvenidos a Argolla TV Electoral 2021. Mi nombre es Jaime Serra. Y hoy día tendremos como invitados al candidato de Juntos por el Perú, Sergio Tejada, y al candidato del Partido Morado, Marco Ceballos. Seguramente será un gran debate, un debate muy interesante. Me acompañará, como siempre, César Bejarano en las preguntas en este y como siempre en todos los programas. Y ahora ustedes lo que tienen que hacer es darle compartir a esta transmisión. Seguramente la están viendo en el Facebook, entonces ustedes buscan la pestañita de compartir y se la envían, y quien ustedes deseen pueden enviársela por su muro, por grupos de WhatsApp, por Messenger, por donde quieran pueden enviarle esta transmisión en vivo en este momento para que la vean y no se la pierdan. También nos ven por YouTube, así que si nos ven por YouTube lo que tienen que hacer es darle a la campanita de suscribirse y notificaciones para que puedan ver cada vez que subamos uno de estos interesantes debates hasta el 11 de abril. Y si nos ven por Twitter, porque también transmitimos por Twitter en vivo y en directo y simultáneamente, tienen que darle seguir a la cuenta de Argolla TV en el Twitter. Así que no se muevan de ahí, volvemos en un ratito con este gran debate que empieza después de este brevísimo corte. Volvemos. Hola, soy Juanita Llerena, soy psicopedagoga y tengo mi programa de consultas profesionales aquí, en Argolla TV, y gracias a ello mi número de consultas ha crecido exponencialmente. Si tú quieres tener tu propio programa en Argolla TV, ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o con nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre. Otra vez tenemos la oportunidad de no equivocarnos. Por eso en Argolla TV abrimos nuestra multiplataforma para que los candidatos expongan sus planes de gobierno. Para el Congreso y para la Presidencia de la República. Para que esta vez votemos bien. Argolla Electoral 2021. Porque nuestra única argolla es con el futuro del Perú. Muy bien, regresamos de la pausa entonces para dar inicio en un ratito a este gran debate. Antes tengo que darle por supuesto la bienvenida a César Bejarano como cada edición de Argolla TV Electoral. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jaime. Como siempre, muy atento y listo para hacer las preguntas del caso a nuestros candidatos invitados del día de hoy. Totalmente, pero bueno, antes vamos un poco a comentar cuál ha sido la noticia del fin de semana, la que más te ha llamado la atención a ti, como siempre lo comentamos. Creo que las encuestas, ¿no? Ha sido el tema del fin de semana, la información de cómo algunos han subido y otros han bajado y algunos están congelados. Exacto, no, bueno, aunque seguramente no es una sorpresa, Johnny Lescano llegó por fin, trepó al primer lugar, está de franca subida ya hace varias semanas, y claro, primera vez que Forsyth sale del primer lugar, ¿no? Sale con una estrepitosa caída del 25 hace unos meses a 8 y pico, 7 casi, estrepitosa caída, ¿no? Ya su efecto outsider se esfumó, ¿no? O sea, el efecto de que daba, la simpatía que tenía la gente por él, era un alcalde exitoso, aparentemente, que salía todas las mañanas en televisión, y que bueno, ya lo que le pasa a muchos candidatos, cuando comienzan a hablar, comienzan a desbarrancarse, ¿no? O sea, él pudo hacerse el muertito hasta donde pudo, comenzó a hablar como comentamos antes de empezar, ¿no? Una cosa es que el patita, buena gente, simpaticón, llegaba a la casa como amigo, ¿no? De tu hija. Pero ya cuando viene en plan de, papá, este es mi enamorado, tú comienzas a mirarlo ya un poquito más, ¿no? Y tu compadrito, ¿qué chambeas, estudias, qué haces, ¿no? Aparte de tener tu pinta bonita, futbolista, ¿qué más eres, no? Entonces, no hay sustancia. Entonces, claro, el papá pone cara de, ¿cómo me deshago de este pata?
¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido lo que ha pasado un poco con Forsyth, me parece a mí, no sé a ti. No, sí, totalmente de acuerdo. Y en el caso del escándalo, lo que le está ayudando, como también habíamos comentado, es justamente la suma que le da el tener candidatos ligados a los congresistas golpistas, ¿no? Denominados golpistas. Así que este es digamos, un grueso apoyo desde la derecha conservadora. Y obviamente él, por ser de Puno y haber estado haciendo bastante campaña por el sur, le ha sumado, ¿no? Que es la parte del voto de izquierda también, ¿no? Ahora, Sí. su discurso también, para algunos populista, ¿no? Pero ojo, Le ha sumado. ojo que es el mismo discurso que tiene hace 20 años, ¿no? Porque él es congresista hace 20 años. Entonces es un discurso consistente. Él tiene 20 años de campaña, es lo que no se da cuenta la gente. Atacando a la telefónica y a las empresas, ¿no? Que abusan, ¿no? Porque es verdad, hay empresas que abusan y él pues daba la cara, ¿no? Se compraba el pleito de la gente, digamos, ¿no? Y es verdad, con su toque muy fuerte, ¿no? Muy marcado de populismo, sin ninguna duda, ¿no? Pero hay otro detalle que también te lo comentaba antes de empezar y creo que también es importante. Es el único candidato, creo, que ha sido elegido realmente por las bases en unas elecciones abiertas y libres, ¿no? Mientras que otros partidos ya tenían prácticamente casi designado su candidato o candidata, ¿no? Casi todos los partidos. En el caso de Acción Popular pasó algo curioso, ¿no? Ellos sí se sometieron a la opinión de sus militantes y la gente sí emitió un voto por el candidato que le parecía más conveniente y es así que el Escano gana con más del 50% de los votos en Acción Popular, que tuvo una asistencia bastante apreciable, también hay que decirlo. Entonces, creo que esa fue la gran diferencia con respecto a otros partidos que casi eligieron a dedo, ¿no? El candidato por que bueno, pues el fundador del partido, la fundadora, la cara visible, el superstar, pero a veces pues los dirigentes o la gente que decide en los partidos se equivocan, ¿no? Y la gente elige mejor, creo, en ese aspecto, ¿no? Entonces yo creo que por ahí vienen, y la otra sorpresa, López Aliaga, no te olvides, la otra sorpresa, eso sí me da miedo. Bueno, de López Aliaga pienso que ha absorbido los votos que tenía Forsyth, porque Forsyth también tiene una conducta y una línea conservadora. Si hemos escuchado a sus candidatos al Congreso, hemos visto que justamente tienen una línea conservadora. Entonces, los votos de Forsyth se han ido a López Aliaga, desde mi punto de vista, ¿no? Ahora, por supuesto, parece un outsider, pero hay que recordar que él ya ha hecho política, ha estado con Castañeda como regidor, probablemente no ha estado adelante, ¿no? Pero ha estado ahí atrás. César, César. Hay investigaciones que lo ligan con Fujimori. César, También, ¿no? pero eso lo sabes tú, porque eres una persona informada, una persona interesada en las noticias, en la política, pero la gente de la calle no lo sabe. Yo le pregunto a los taxistas, les pregunto a mi casera del mercado, a la de la bodega, a mi amigo con el que paseamos el perrito en el parque, y no saben quién es López Aliaga, primera vez en su vida que lo escuchan, ¿no? Lo único que saben es que es millonario, y que como es millonario seguramente sabe hacer plata y seguramente va a arreglar el Perú, porque ahora con la pandemia y la crisis, ¿no? Entonces, yo creo que viene por ahí, ¿no? La gente no sabe quién es en realidad, pero aparte de eso, claro, es el outsider y ese outsider ha hecho también, ojo, una campaña simpática en redes, ¿no? O sea, digamos, su equipo de campaña, en vez de asustarse o molestarse con las críticas o con las chapas, él mismo se ha reído de sus chapas, ¿no? Porky, ja, 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 ahora soy Porky, ¿no? Y usa la musiquita de Porky, 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 nuestro rey. O sea, su mismo equipo de campaña está utilizando eso para posicionar su simpatía y que la gente no hable de lo realmente importante, ¿no? Cuáles son sus ideas, qué piensan, ¿no? Entonces, y aparte, está pasando también el efecto Trump con él, o sea, la gente a través de él está diciendo cosas que son políticamente incorrectas y que no las dice justamente por eso, ¿no? La xenofobia contra los venezolanos. Hay mucha gente que la piensa, pero no la dice, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Igual, su aversión a los homosexuales, el aborto, o sea, son temas que la gente en un país tan conservador como no los dice
pero porque son políticamente incorrectos, pero él está capitalizando eso, ¿no? O sea, eso es lo que me parece complicado, digamos, de la candidatura. Ahora, ojalá que le alcance, pues, ¿no? Pero lo que nos ha hasta sorprendido también es cómo Julio Guzmán ha seguido bajando y Verónica Mendoza parece estancada, ¿no? Entonces yo creo que acá lo que podría hacer en todo caso Verónica y Julio Guzmán para meterse en esto, en la pelea, ¿no? Es primero Verónica tiene que convencer a la gente hasta el cansancio de que ella no va a ser un gobierno como el de Venezuela, porque con el 1,5 millones de venezolanos o 2 millones de venezolanos que hay aquí en el Perú, contándonos las tragedias del socialismo del siglo XXI, de Chávez y de Maduro, entonces yo ya sabía que esto iba a pasar, ¿no? Que esto iba a provocar que la gente tuviera más en cuenta esta situación. Y por otro lado, pues Julio Guzmán le ha faltado pelearse con alguien, pues, o sea, acá necesitaba él un tema, o sea, lo hizo Lescano durante 20 años peleándose contra la Telefónica, contra todas las empresas. Yo no me acuerdo contra quién se haya peleado o que haya luchado por alguna causa en particular Julio Guzmán en estos últimos 5 años, como, ¿no? Sobre todo desde el 2016 que no pudo ser elegido, que lo sacó el jurado de la carrera, entonces no ha tenido un discurso consistente, no ha tenido apariciones en televisión. Y yo creo que eso le ha pasado factura junto con este asunto del incendio, que cada vez que se lo mencionan se molesta, cuando él debería reírse de eso de repente, ¿no? El otro día una periodista de provincia le pregunta si si él dice, ¿no?, que va a buscar atender que la gente que tenga trabajo, y dice vamos a priorizar que los grafiteros y los electricistas y los albañiles, ¿no? Y una chica, no sé si inocentemente o a propósito por fastidiarlo, le dice, ¿y los bomberos? Y él se molesta, monta en cólera, dice, no, ¿cómo es posible? Me atacas, ves, yo te doy la entrevista y tú me atacas, así no es. Cuando, sí, a los bomberos también, y jajaja, me río y sigues de largo, y la anécdota no llegaba a la televisión, la anécdota llegó a la televisión, desgraciadamente. Y el último comentario que quiero hacer, César, ¿viste la entrevista al presidente Sagasti ayer? Sí, me pareció bastante coherente el mensaje. O sea, es necesario que se vacune a todos. El tema de entender lo que implica una pandemia es realmente complejo para aquellos que están acostumbrados a saltarse las colas en los supermercados, a imponer condiciones con su dinero y inclusive, no quiero ofender a nadie, pero a comprar personas, a corromper. O sea, en realidad acá lo que tenemos que entender es que todos tenemos el mismo valor, todos somos seres humanos valiosos e importantes, y hay una prioridad. Se está atendiendo primero a los médicos, después se atenderá a los militares, a los policías, a los adultos mayores, como corresponde, como se está haciendo en el resto de países del mundo. Okay. Pero te estás olvidando del mensaje más importante, César, de lo que ha dicho ayer. Lo más importante que ha hecho el presidente ayer, el anuncio máximo que ha hecho, ha sido que el Perú tiene ya contratadas, ¿no? Ya tiene disponibles 48 millones de vacunas. No ha salido en ningún lado, en ningún titular, no ha salido, la gente no lo ha comentado en las redes, yo no he leído nada de eso. ¿Cuál ha sido la noticia que se ha comentado? Que el presidente Vizcarra no quiere que traigan vacunas, porque todos tenemos que vacunarnos iguales, porque nadie debe tener privilegios. Entonces, claro, la gente que tiene un poco más de plata se queja y dice, pero yo puedo pagar por una vacuna, ¿no? O puedo comprar 2 para la gente que no tiene. Entonces, cuando sabemos que no se compran vacunas, los privados no pueden comprar vacunas porque los laboratorios no están vendiéndole vacunas a los privados. Pero el problema no es ese, el problema es, yo cuando escuché eso dije, no, presidente, esto no debiese haberlo mencionado. Esas cosas, bueno, más adelante ya lo anunciaremos en el momento que sea oportuno, etcétera, etcétera. Pero no, toda la derecha, todos los fachos, todos los Willax se han dedicado a atacar al presidente Sagasti con esa frasecita que dijo que todos tenemos que vacunarnos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que muy mal en ese aspecto de la presentación del presidente Sagasti. 45 minutos tirados al agua. Estaba bien, hasta las 48 millones de vacunas estaba bien, ahí debió quedarse. Listo, muy bien, ya, se pasó el tiempo, listo, vamos a hablar ahora sí con nuestros invitados, César, ¿qué tal? Vamos a presentar entonces a Sergio Tejada. Sergio, ¿qué tal? Bienvenido a Argolla TV. ¿Cómo estás, Jaime, César, Marco? Qué gusto saludarlos. Igualmente, un placer enorme poder tenerte aquí en el programa, y
Y bueno, y ahora como candidato veo que estás con el número 5 de Juntos por el Perú. Número 5, efectivamente. Muy bien, gran número, muy bien. Y también tenemos, por supuesto, a Marco Segarra. Segarra, el número 12 de el Partido Morado. Marco, bienvenido. ¿Cómo estás, Jaime? Me has cambiado el apellido. Es Ceballos. ¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes, con César, con Sergio también. Encantado. Genial, genial. Muy bien, bueno. A ver, comentamos, no sé, un poquito de lo que hemos comentado de repente, la coyuntura política que les gustaría comentar durante un minuto promedio, sobre lo que habremos comentado César y yo, ¿no? Sobre las encuestas o sobre lo que dijo el presidente Sagasti o alguna noticia que les haya parecido interesante este fin de semana. Vamos a darle un minuto. Marco, te tengo en pantalla. Comenzamos contigo. A ver, creo que lo más importante, me parece, de todo lo que se ha dicho y que efectivamente ha pasado un poco desapercibido, es que se ha comunicado que desde el Estado más de 40 dosis de vacunas, y eso como política de salud pública debería estar en los titulares en general. Uno esperaría que eso fuese la noticia, ¿no? Exacto. Pero claramente, como ha señalado hace un rato, a quienes les gustó Titanic, pero solamente como habrán visto en algunos memes, estos millonarios que querían agarrar un bebé y subirse un bote dejando atrás a las otras personas que eran las que deberían haber ingresado a esos botes, pues les molesta, ¿no? Y colocan como el tema y el eje central de la articulación y de la discusión pública algo que es mentira. O sea, el presidente Sagasti no ha dicho estamos prohibiendo a los privados que compren. En ningún lado existe una prohibición para privados. Simplemente lo que se ha dicho es que lo que el presidente Sagasti ha dicho es algo que es elemental, ¿no? Es algo que es simple. O sea, desde el Estado se prioriza, ¿no?, a las personas que corresponde, y la apuesta del Estado es vacunar a todas y todos. Y en ese sentido el Estado asegura la vacunación universal, libre, gratuita, voluntaria de todo el mundo. Totalmente de acuerdo. Sergio, ¿tú qué te ha parecido tú ayer el anuncio que hizo el presidente Sagasti, ¿no? Como digo yo hasta los 48 millones de vacunas me pareció que fue bien. De ahí para adelante ya habló demasiado, me parece, ¿no? Se le fue. Y tú sabes que la gente está, o sea, los opositores están esperando el error, no están esperando ensalzarte el acierto, ¿no? O sea, el error, y ahí le han dado todo el día como a hijo. ¿Tú qué piensas? Bueno, para nosotros es fundamental el tema de la vacunación y hemos estado esperando que se puedan adquirir las dosis suficientes. Entiendo que ya algunas han llegado, otras están comprometidas, otras están en proceso de negociación. Hay dificultades en todo el mundo también, hay una competencia por adquirir las vacunas y es por eso que tampoco se están ofreciendo los privados todavía. Las principales farmacéuticas están negociando con estados porque todavía son escasas e incluso no pueden llegar a producir todas las dosis que se han comprometido. Entonces hay algunas dificultades que hay que tomar en cuenta en el mundo, y que aparezca una competencia con los privados puede dificultar que lleguen a los estados todas las vacunas que se requieren en una estrategia de salud pública. Por ese lado, bien. Lo que sí planteamos nosotros es que tiene que haber más velocidad también en la vacunación. En el Perú hay experiencia. Sí te diré que a mí me molesta cuando aparecen algunas personas a decir que el Estado es ineficiente en el proceso de vacunación. Yo creo que no. En el año 2006, que tuvimos la vacunación contra la sarampión y la rubiola, se vacunó a 20 millones de personas en 45 días. Tenemos que replicar esas experiencias, que no solamente eran con el personal de salud, participó la policía, las Fuerzas Armadas, las universidades. Tenemos que convocar a jóvenes voluntarios que estén debidamente preparados, por supuesto. Totalmente. Para participar. No, tenemos que avanzar muy rápido. No, Sergio, y seguramente, mira, yo creo que comienzas tú a convocar gente, ¿no? Y esto va a ser una fiesta de voluntariado nacional, porque ¿quién no va a querer, no es cierto? Imagino yo, ¿no? Para vacunarse también hubo muchos voluntarios, ¿no? Fue una cosa bonita. Bueno, no para vacunarse, sino para probar las vacunas. Claro, claro, exacto, ¿no? Entonces digo, esto sería una fiesta nacional si efectivamente se pusieran pues al servicio todas las instituciones del país, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas, las universidades, no sé,
la Cruz Roja, los Scouts, todo el mundo, estoy seguro que quisiera, ¿no?, aportar para que nos libremos de esta pandemia lo antes posible. De acuerdo, efectivamente. Muy bien. Claro, si ahí me permiten aportar Marco, un por favor. detalle. Sí. Claro, en el caso del 2006, y yo comparto la preocupación de Sergio, en el caso del 2006, en cuanto a la rubiola y el sarampión, la diferencia sustantiva con lo que hay ahora es que en esos momentos tenías toda la disposición, todo el stock de las vacunas. Totalmente. Para inmediatamente salir y vacunar. Y tuviste tiempo de prepararte también, ¿no es cierto? Y también tuviste tiempo de prepararte con anticipación, ¿no? Claro, esa situación hoy no la tenemos, y lo que se ha anunciado es que hay un cronograma de llegada de las vacunas. Entiendo que ese cronograma va a estar acompañado de utilizar la experiencia que claramente se ha señalado, ¿no? De manera clara, ¿no? O sea, efectivamente, o sea, acá hay una experiencia de vacunación que nuestro personal, nuestro sistema de salud, con lo precario que es, efectivamente desde el Estado ha demostrado un nivel de excelencia. O sea, incluso esta campaña del 2006, si mal no me acuerdo, generó algunos reconocimientos de orden internacional para el país. Exacto. Y por supuesto que eso tiene que ser puesto al servicio de todas y todos. Lo que desnuda mucho, creo, un debate como el que se genera ayer, es esta apuesta manida por el hecho de el sálvese quien pueda, ¿no? Y si yo puedo comprarme las vacunas, yo, mi papá, mi mamá, y si se la puedo poner a mis amigos, ¿por qué no me dejan? ¿No? O sea, déjenme a mí, y que los otros se mueran, pues. Aquel que puede, puede, y el que no, aplaudo, ¿no? Es una nueva versión de los privilegios, ¿no? Así es. La cola. Unos lo hicieron en secreto porque tenían poder, porque tenían llegada a los que negociaban, y otros lo quieren hacer porque tienen plata. Lo que pasa es que no se está entendiendo que es casi lo mismo, y eso a mí me preocupa. Tenemos que ser más solidarios y respetar. Yo cuando quisiera vacunarme también, ¿no? Pero es mi turno. Totalmente. Ser más empáticos, pensar más en la existencia del otro, ¿no? Bueno. Como bien lo señala Sergio, no apliquemos esta vieja lógica de la criollada, ¿no? Del que el otro no me interesa y saltémonos la valla. No, pues eso está mal si lo haces en secreto o si no lo haces en secreto. En los dos casos está mal, ¿no? Totalmente, ¿no? Bueno, desgraciadamente parece que nuestro lema nacional fuera el otro no existe. A veces tengo esa penosa impresión, ¿no? El otro no existe, existo yo, ¿no? Yo hago en mi casa la fiesta y la bulla que quiero porque me vivo acá y es mi casa y no me importa el resto, y con esa misma lógica vamos haciendo todo lo mismo en la vida, ¿no? Me salto en la cola, hago la trampa. Entonces en algún momento tenemos que funcionar como una nación, en algún momento. A mí me gusta resaltar los dos lados, ¿eh? O sea, es cierto que hay una tendencia también del sálvese quien pueda, y yo me aprovecho la primera oportunidad, pero también hay una tradición muy fuerte de solidaridad. Es verdad. Lo que pasa en muchos barrios populares, por ejemplo, con las ollas comunes, es bien importante. Ahí no es sálvese quien pueda, ahí nos salvamos todos juntos. Y todos ponemos de nuestro esfuerzo, sobre todo las madres, sobre todo las mujeres que tienen al cuidado a los chicos, mientras los esposos tratan de salir a ver cómo generan algo de recursos el día a día. Ellas están organizándose con toda la comunidad, viendo cómo consiguen los víveres, dando de comer a la población. Y yo creo que si no existiera esa solidaridad, esto estallaría. Claro. Porque si desborde, creo que es porque se contiene bastante en esas prácticas solidarias. Es verdad. No, eso es completamente verdad. O sea, sin las cadenas de economía solidaria que se han armado en los distintos barrios, no solamente en Lima. O sea, en Lima lo vemos y lo presenciamos por la densidad poblacional que hay, ¿no? Y también hay que resaltar, ¿no? Porque si bien el tema de la solidaridad es algo que se resalta en los sectores que no tienen la satisfacción de sus necesidades básicas satisfechas, también es cierto, y hay que reconocer, que este no es un tema de ricos y pobres, ¿no? O
sea, no es que todos los ricos son malos y todos los pobres son buenos. Totalmente. También esa dicotomía también es falaz porque no es cierta, ¿no? Cuando hablamos hace un rato, por ejemplo, de quienes quieren utilizar sus privilegios, tiene que ver con una forma de pensar, ¿no? Con una estructura, con una cultura que deberíamos desterrar y que tiene que ver mucho con nuestra herencia colonial. De igual forma, en el caso de el tema de la solidaridad, es algo que lo podemos ver en distintos estratos, pero sí me parece importante resaltar, por ejemplo, noticias como lo que la semana pasada se aprobó a nivel del Congreso de la República. El señor Tabasque lo promulgó como presidente del Congreso y el presidente Sagasti, el presidente Sagasti, o sea, y lo firmó también el presidente del Congreso en su momento, las modificaciones referidas a la ley del MIDIS, como las modificaciones a la ley orgánica de municipalidades para que sean los gobiernos locales los que tengan la posibilidad de brindar sostén y cobertura a toda esta economía solidaria, en términos de ollas comunes, comedores populares, pero ese tipo de cosas no las resaltan muchas veces en nuestros medios de comunicación, ¿no? Sí, pues desafortunadamente las malas noticias son a veces no, normalmente, usualmente las que venden. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con ese tema, no sé si les parece, a ver, el tema de cómo deberíamos enfrentar la reactivación económica, porque a ver, yo creo, otra de mis teorías, no sé si ustedes estarán de acuerdo o no, es que la gente, bueno, no está enganchada con las elecciones porque está preocupada, hermano, ¿cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Cómo voy a pagar la luz? Si el próximo mes voy a tener chamba, si en abril, mayo, junio voy a tener plata para pagar los gastos de mi casa, el colegio de mis hijos, o sea, yo creo que la gente está ahorita, los que tienen la suerte de tener algún ahorro, ¿no? Porque en realidad la gran mayoría está en la calle tratando de vender cualquier cosa o por Facebook para poder sobrevivir y juntar unos soles porque se han quedado sin chamba, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser reto principal del siguiente gobierno, no solamente culminar con la vacunación, sino también ver el tema económico de la gente. Sergio, empezamos contigo, te damos 2 minutos, por favor. Te doy toda la razón. O sea, efectivamente hay una situación tan crítica de salud y económica que la gente está más preocupada en el día a día, en cómo salir adelante. La gente, cuando conversas, te pide bono, pero más que bono te pide chamba, quiere reinsertarse en su actividad. Y eso es algo que en estos momentos todavía es difícil, porque la reactivación económica plena se va a dar cuando estemos vacunados. Pero por el momento sí tenemos que dar una serie de medidas para enfrentar la situación crítica. Ahora, por otro lado, las encuestas muestran que ha caído bastante el porcentaje de voto indeciso. Si no me equivoco, cerca del 40%. Entonces, es cierto, pues es una campaña sumamente atípica, pero la gente también está empezando a interesarse más y a tomar posición. Y yo me imagino que en esa toma de posición, pues lo más importante es ver quién puede resolver justamente esos problemas. El tema de la salud, el tema de la chamba, frenar los abusos, porque también en esta coyuntura hemos visto abusos de los bancos, ¿no es cierto?, las tarifas altas, mucha gente también se ha quejado de los problemas en las pensiones, o sea, muchos problemas han estallado, y claro, tienes a los que se han aprovechado de los precios de las medicinas, del oxígeno, de las camas UCI. Entonces, de lo que se trata, me parece, en esta coyuntura es de solucionar salud, empleo y de frenar todos esos abusos a los que casi nos habíamos acostumbrado, ¿no? Y en una situación como esta, pues te muestran que siempre deben ser inaceptables. ¿Cuáles serían las principales medidas, las primeras medidas, los primeros 100 días de gobierno? ¿Qué haría Juntos por el Perú si ganara las elecciones? Bueno, nos tocaría a nosotros culminar con el proceso de vacunación. Mientras tanto hemos planteado el tercer y cuarto bono. Hay un tercer bono ahorita que se está ya entregando, siempre con algunas dificultades que habría que resolver. Estamos proponiendo un plan nacional de empleo temporal masivo. Hay cerca de 3 millones de empleos que se han perdido. Tenemos que vincularlos a las obras públicas, muchas de las cuales están paralizadas. Hay que darle mucho apoyo a la micro y pequeña empresa, que es la que más empleo genera. Hay que, ya en el mediano plazo, además, pensar en una política seria de diversificación productiva. No podemos seguir siendo productores de materias primas, porque justamente por eso tenemos 70% de informalidad en el país.
El problema no es exactamente que tú tengas un montón de trabas para formalizar. Las tienes y las podemos reducir. El problema es que no se está generando empleo formal, porque no hay industria, porque no hay sectores intensivos en trabajo que estén funcionando, absorbiendo mano de obra de manera formal. Entonces, a medida que reactivamos la economía con una política fiscal expansiva, con lo que he señalado, tenemos que ir pensando cómo cambiamos la matriz productiva para poder absorber mucho más mano de obra. Ok, tiempo, Sergio. Te has pasado un poquito, 30 segundos, los mismos 2 minutos y medio, entonces le damos igual a Marco para que pueda contestarnos esta pregunta. En los 100 primeros días de gobierno, ¿qué medidas tomaría el Partido Morado para reactivar la economía, ¿no? Porque la vacunación va, creo, default, o sea, de hecho va. Culminar la vacunación, nos falta la economía. ¿Qué hacemos para que la gente tenga chamba y no esté preocupada por ese tema? 2 minutos y medio, Marco. Bueno, sí, efectivamente, lo primero tiene que ser culminar el tema de la vacunación. O sea, si no terminamos, si no se culmina con vacunar, cuando menos a toda la población adulta, en general en el país, las posibilidades de reactivar la economía siempre van a estar trancadas porque la gente, prioritariamente, con justa razón, va a poner su salud en el centro. Y esto es lo que nosotros estamos planteando y hemos planteado con completa claridad, y Julio Guzmán lo ha señalado de manera bastante firme, que la apuesta que tenemos es que el plan de vacunación culmine hasta fin de año teniendo a el íntegro de la población adulta en el país vacunada. Esto en principio. En segundo lugar, sí, efectivamente necesitamos un enorme choque en materia de inversión pública, pero eso supone que la caja fiscal no tenga los forados que puede generarse o que se han generado a instancias de la apuesta por generar una lógica de no tener una actitud responsable respecto de la economía. Y en esa medida, lo que sí creemos es que para conseguir cerrar la brecha de empleo, en términos generales, en lo que corresponde al empleo formal, pero también para poder asegurar el tema de la inversión pública en general en el país, lo que necesitamos es, por ejemplo, revisar varias de las exoneraciones tributarias que al día de hoy existen. Por ejemplo, tenemos universidades que varios sabemos perfectamente que hace mucho tiempo dejaron de tener una lógica de reinversión en términos de educación, ¿no? O que no se manejan como negocio. Al contrario, sabemos que son negocios, pero como tienen una exoneración que data de hace muchos años, entonces el negocio de particulares que hoy por hoy tienen intereses políticos, electorales, está cubierto y no le permite al Estado contar con los recursos que se requieren para poder echar a andar la maquinaria productiva del país. Esa es una medida concreta que hay que abordar y sobre la cual hay que incidir, ¿no? Muy bien, le pregunto entonces a Sergio sobre lo que comentó él. Primero, hablaste de empleo masivo, ¿no? A través de pequeñas obras que el Estado realizaría. ¿Quién sería el encargado de administrar estas pequeñas obras y quién las ejecutaría, digamos, a través de qué ente? Para poder llegar a la mayor cantidad de gente lo más rápido posible, ¿no? Más o menos, ¿cómo es el esquema que tienen pensado? Mira, es lo que hemos llamado Plan Chamba. Okay. Hay experiencias en el país, hemos tenido jóvenes a la obra, a trabajar urbano, a trabajar rural, diferentes programas donde el Estado contrata para que la población pueda hacer sus obras, ¿no? Pero en este caso haríamos una mayor articulación, porque estamos hablando de una situación absolutamente excepcional y tenemos que reactivar la mayor cantidad de empleos. Esto, por supuesto, es temporal, pero contribuye a reactivar la economía, conjuntamente con los bonos, porque, claro, es dinero que ingresa a las familias, dinero que se gasta en bienes y servicios, y eso va a mover también los pequeños comercios, las empresas, etcétera, de manera que ya podamos generar las condiciones para que se estabilice la economía.
para nosotros esto es central. El papel del Estado tiene que cumplir un rol así como lo cumplió en su momento en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Es casi una economía de guerra donde tienes gran parte del sistema productivo destrozado y altísimo desempleo, una caída enorme del Producto Bruto Interno, y tienes que entrar fuertemente con una inyección de dinero para poder reanimar la economía. Ok, muy bien. Entonces, igual, a ver, en el caso de Marco, te pregunto igual, me estás hablando de, por ejemplo, cobrar estas universidades que durante tantísimos años no han pagado impuestos, estas universidades empresa, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿no es un mal momento para pensar en cobrarles impuestos a instituciones, empresas que están golpeadas por la pandemia de un año ya sin actividades? No sé, te pregunto por eso. Esto es pregunta. A ver. Un minuto. Sí, mira, no estamos hablando de crear nuevos impuestos, ¿no? O sea, lo que estamos hablando es que el Estado se encargue de hacer algo que no ha hecho bien, que es cobrar los impuestos que hoy por hoy existen, ¿no? Las exoneraciones que tienen universidades que son universidades de negocio hoy día, se explicaban en su momento si es que tenías que impulsar el tema de la educación universitaria para efecto de que ésta soporte la demanda que en su oportunidad existía. Hoy por hoy tiene alguna justificación cuando son claramente negocios que generan renta y rédito para sus propietarios, ni siquiera promotores, propietarios, dueños. O sea, claramente esa generación de renta debería significar que al Estado, como cualquier renta que se genere en el país, ¿no?, esa renta debería generar un nivel de impuestos para el Estado. Y eso está así establecido, no tiene ningún soporte técnico que esas exoneraciones existan al día de hoy, ¿no? Y ahí lo único que falta es tomar una decisión de orden político. Y nosotros como Partido Morado lo hemos dicho de manera clara. Marco, o sea que lo van a dejar sin su casita en Madrid al señor. Qué malo. Digámoslo, ¿no? Con todas sus letras. El señor Pepe Luna, que es el que financia y es el financista de la campaña del señor Urresti, el señor Acuña, con no solamente una universidad, sino varias que están exoneradas. Ya no se va a poder comprar más Rolex. Qué malo eres, Marco. No van a poder viajar pues a Miami en medio de una crisis de manera indigna como lo han hecho antes, ¿no? Sí, pues, efectivamente, muy bien. Si me permites... Sergio, por favor, adelante. Estamos de acuerdo. Incluso nuestro plan de gobierno se establece claramente la revisión de estas exoneraciones tributarias y la eliminación en el caso de las universidades privadas. Ahora sí hay que aclarar un punto. En la ley universitaria ya habíamos establecido determinadas medidas que llevaron a que a fines de 2017 se corte la exoneración tributaria para las universidades con fines de lucro. Las universidades con fines de lucro la pelearon, se fueron al ámbito judicial porque no querían pagar, y hace poquito salió una resolución que dice que ya no tienen más que pelear, tienen que pagar. Está muy bien, hay que cobrar. Ahora, ¿qué hacemos con las universidades sin fines de lucro? El tema efectivamente es que algunas ya han sacado la vuelta a la ley. Entonces, ¿qué te dice la ley? Ya, tú no tienes fines de lucro, no te repartes utilidades, pero el dinero lo tienes que reinvertir en fines educativos. Eso debería ser reinvertido en calidad educativa. El problema es que muchos lo que han hecho es crear nuevas sedes por todo el país, nuevas sedes, entonces ganar más, y con remuneraciones de los rectores, de los promotores, pues de 100.000 soles. O sea, hubo algunos casos ya exorbitantes, obscenos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con SUNAT, por ejemplo? Nosotros en la Comisión de Educación, cuando sentamos a la gente de SUNAT y le preguntamos, oye, hay un rector que está ganando más de 1 millón de soles. ¿No te parece que le está sacando la vuelta a la ley? No, bueno, yo no sabría decirte porque no tenemos que comparar con el ranking internacional. Oye, pero gana más que el de Harvard. Bueno, sí, pero había un temor de la SUNAT terrible. Claro. Bueno, sí, es que seguramente, Sergio, seguramente pues esa universidad era mejor que Harvard, ¿no? Imagino yo, ¿no?
Sí, sí, No, pero da pena, porque hay buenos profesionales. Por supuesto que sí, por supuesto que pero sí. autoridades que se han Farreado. festinado completa, ¿no? Totalmente. No, pero un tema adicional ahí, ¿no? Es completamente inmoral, además, este hecho, porque es jugar con una de las expectativas mayores que tienen las familias. Claro, totalmente. En el país, ¿no? Por supuesto. Porque tú tienes una expectativa de poder colocar a tus hijos, a tus hijas en una universidad, porque creo que existe además, y eso sí es algo que hay que reconocer en nuestro país, o sea, existe la convicción que con la educación vamos a poder salir, o sea, de la situación de falta de desarrollo que tenemos a la fecha, ¿no? Entonces, jugar con esas legítimas expectativas por parte de los mercaderes de la educación es absolutamente indigno, ¿no? Y lo peor es todavía que se rasgan las vestiduras. Lo que ha señalado Sergio hace un rato es completamente cierto. O sea, ni siquiera tienen la dignidad suficiente para decir, bueno, ya, pues no voy a discutirlo en sede judicial, ¿no? Porque además lo que han discutido es el tema de la prescripción, ¿no? O sea, no, se pone a discutir 3 años, 4 años, ¿no? ¿Para qué? Simple y llanamente para seguir engañando a los estudiantes, a las estudiantes y además a sus padres de familia, a las madres de familia que hacen enormes esfuerzos para colocar a esos chicos, a esas chicas en las aulas universitarias. Marco, y si no Jugar te... con eso es imperdonable. Y si no te resulta eso, no sé, metes una bancada al Congreso, pues, que trate de destruir la SUNEDU y qué sé yo, ¿no? Claro, y petardear la SUNEDU, ¿no? Exacto, ya lo hemos visto, ya lo hemos visto, todo el Perú lo ha visto con sus propios ojos. Vamos a hacer una pausa muy cortita, de unos segundos apenas, 15 segundos, con la promoción del canal, y volvemos con las preguntas de César Bejarano, que todavía no ha hablado César. Volvemos contigo. 15 segundos, regresamos. Hola, soy Juanita Llerena. Soy psicopedagoga y tengo mi programa de consultas profesionales aquí, en Argolla TV. Y gracias a ello, mi número de consultas ha crecido exponencialmente. Si tú quieres tener tu propio programa en Argolla TV, ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o con nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre. Muy bien, estamos de vuelta y ahora sí, sin más preámbulos, las preguntas de César Bejarano. César. Gracias, Jaime. A ver, voy a empezar con Marco. Y en realidad voy a hacer algo muy simple. La pregunta va a ser para los dos, tanto para Marco y Sergio, ¿ya? Porque es importante saber cuál va a ser la dinámica que va a aplicar tanto el Partido Morado como Juntos por el Perú de ser gobierno. Mire, el paquete de reactivación económica es necesario, por supuesto. Sin embargo, si ese paquete de reactivación económica no va acompañado con una estrategia para combatir, reducir la corrupción existente, definitivamente lo que vamos a tener es un exceso de gasto que podría optimizarse para otras necesidades que tiene el Estado, ¿no? Que tiene la población en este momento, ¿no es cierto? Entonces, yo les pregunto, me gustaría que cualquiera de los dos pueda, creo que Marco, para empezar, ¿cuál es la estrategia que tienen para reducir la corrupción y sobre todo en el sector público? Porque hablamos que hay muchos políticos que se están reciclando, que no sé cómo hacen para evadir, digamos, las denuncias que deberían tener, pero que no las tienen porque hay vacíos legales dentro de la estructura legal, ¿no?, de los funcionarios. Hay vacíos.
¿Cómo hacemos para borrar esos vacíos también? Y finalmente, por ejemplo, ¿cómo fortalecemos la transparencia? La transparencia en la firma de los contratos, por ejemplo. Muchas veces vemos, por ejemplo, los contratos de línea amarilla, los contratos que se han firmado tanto por los alcaldes, gobernadores. Las vacunas. Las vacunas, claro, por supuesto. ¿No? Todo eso debería ser transparente, de información al instante para todos los ciudadanos y saber cómo se mueven las cosas, ¿no es cierto? Y para terminar, una chiquita. Yo siempre me estoy quejando de los gobiernos locales que no están cumpliendo con transparentar sus reuniones de consejo. Ya vienen las elecciones municipales y regionales el próximo año y vamos a seguir con la misma cantaleta. La pelota está en la cancha de ustedes. 2 minutos para empezar, Marco, por favor. A ver, 2 minutos. Hay 3 cosas que me parecen centrales plantear. Uno, en términos de política anticorrupción, hay que blindarle, hay que retomar la confianza que la población ha perdido, por ejemplo, en una institución como el Congreso de la República. Hemos avanzado muy bien en el tema de eliminar la inmunidad parlamentaria. Creo que a partir del 28 de julio deberíamos incidir más todavía y poner sobre la mesa de discusión si es que es necesario que los congresistas y las congresistas tengan un fuero especial a nivel de la Corte Suprema. Ese es uno. Segundo, en el caso del Congreso mismo, para superar lo del otorongo no comietorongo, ¿no? Avancemos con la propuesta que la bancada morada tiene al día de hoy presentada, que es el hecho de tener, o sea, reestructuremos la comisión de ética para que sea un ente externo que no dependa de los propios congresistas y las propias congresistas que están sentadas hoy por hoy en el Pleno, ¿no? Eso en términos de retomar y recobrar algo de la confianza que la ciudadanía tiene que tener en el caso del Congreso, que es a donde estamos postulando para efectos de representar. Y ahí ingreso sobre un tema que tú has señalado, César, y que me parece clave, ¿no? Que es el tema de fiscalizar a los gobiernos locales. Lima Metropolitana, nosotros estamos postulando para ser congresistas por Lima Metropolitana. Y una de las cosas que pasa regularmente, yo he sido regidor metropolitano, es que quienes postulan por Lima Metropolitana muchas veces asumen que son como senadores, ¿no? Entonces se encargan de los grandes problemas del país, pero de la corrupción que sucede en la municipalidad de Coma, Santa Rosa, en las municipalidades, no se conoce nada. Por ejemplo, hemos tenido un escándalo abierto en distintas municipalidades con relación a cómo es que se canalizó el tema de las canastas que eran para atender a las poblaciones más pobres, ¿no? ¿Cuánto de eso ha sido producto del trabajo de fiscalización que debería corresponderse, empatado con el tema de representación, que además es una responsabilidad de orden constitucional que los congresistas tienen? Hay una responsabilidad ética primero. Nosotros estamos pidiendo el voto en Lima porque queremos representar a Lima Metropolitana. Si bien ser congresista tiene alcance nacional, pero debemos tener una responsabilidad ética con los electores y las electoras que nos entregan su voto. Entonces debemos fiscalizar, y ese compromiso lo tenemos desde el Partido Morado, y yo en particular quiero hacerlo en función a la experiencia que me ha tocado tener, fiscalizar cómo es que se ejecuta el presupuesto público, cómo es que se canaliza la ayuda social por intermedio de los 42 distritos que tenemos en Lima Metropolitana. 43 incluimos a la Municipalidad Metropolitana. O sea, eso es central. Y eso, en términos de fiscalización y representación, debería hacerse a nivel nacional. Esa es una responsabilidad que las y los congresistas tenemos, ¿no? Ok, continuamos con Sergio, por favor. Bueno, de igual manera, hay que mirar el Congreso, el Poder Judicial o el sistema de justicia y el Ejecutivo, ¿no? En el Congreso, efectivamente se eliminó la inmunidad parlamentaria, falta una resolución legislativa que cambie el reglamento, hay que ser muy cuidadosos en ese procedimiento. Yo creo también que hay que hacer algunos cambios en las acusaciones constitucionales. Hoy día no se cumplen los plazos establecidos en el reglamento y nadie es responsable por eso. Tiene que haber una responsabilidad.
porque es un blindaje, podría ser una omisión de funciones o hasta una denuncia de encubrimiento, si es que no cumples en el plazo establecido en el reglamento, que es de 15, prorrogable a 30 días para resolver una acusación constitucional. El desafuero debería ser automático. Hoy día pasa por una votación, por una decisión del Consejo Directivo de qué hacer cuando un congresista es sentenciado en segunda instancia. Es absurdo y daña muchísimo la imagen del Parlamento. Yo creo que la gente está harta de esos temas. En el ámbito de la justicia, creo que hay que fortalecer la Junta Nacional de Justicia, que impulse el proceso de reforma del Poder Judicial, el Ministerio Público. Hay casos emblemáticos que ahorita están en riesgo. El caso de los cuellos blancos, por ejemplo, corre peligro, ¿no? Entonces hay que ver bien de que eso avance. Y en el Ejecutivo sí hay que fortalecer la transparencia, por supuesto. Hay algunos procesos en marcha, como que los órganos de control institucional pasen a depender ya completamente de la Contraloría, no de las mismas entidades, pues porque ahí había, el otoronguismo se trasladaba también a muchas municipalidades. Que funcionen los portales de transparencia estándar en todas las entidades de todo el país. Tú preguntabas por las compras, las adquisiciones, todo eso tiene que estar transparentado, pero con una ciudadanía preparada para fiscalizar también, no solamente las autoridades del Congreso o la Contraloría, sino la misma ciudadanía formada para que pueda hacer vigilancia. Eso es bien importante, que participen en las audiencias de rendición de cuentas, por ejemplo, que fiscalicen campañas electorales, ¿no? Según la literatura de lucha contra la corrupción, el primer eslabón de la corrupción muchas veces está en las campañas electorales, en esos acuerdos que se establecen bajo la mesa. Entonces, eso es sumamente preocupante y hay que atenderlo también. Y termino, porque ya me pasé, una cosa cortita. Tenemos una política nacional de integridad y lucha contra la corrupción. Hay que actualizar el plan. Enfoque de gestión de riesgo, con la información disponible hay que armar mapas de riesgos en todas las identidades para atacar ahí donde se está produciendo la corrupción, y el otro enfoque tiene que ser la participación ciudadana. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Muy bien, entonces yo quiero, ya estamos avanzando en el tiempo, ya estamos casi en la recta final. En todo caso, yo les quiero preguntar, yo les quiero pedir que ustedes expongan cuál es la visión del país que tienen desde la perspectiva de un gobierno, en el caso de Sergio, Verónica Mendoza, en el caso de Marco, de Julio Guzmán. ¿Cuál es el país que nos ofrecerían tener de ambos lados? También quiero encontrar la diferencia, ¿no? Porque aparentemente están de acuerdo en todo. Y eso es bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre, en todo caso, la visión de Juntos por el Perú y la visión del Partido Morado? Sergio, te doy 2 minutos para que respondas, ya que te tengo en pantalla. Perfecto. Nosotros soñamos... ¿Nos quedamos congelados? No, a ver. Te quedaste congelado un poquito. Repite, por favor, desde el inicio porque te quedaste congelado. Ya está, dale. Nosotros soñamos con un país del Bicentenario donde tengamos un Estado que proteja, un Estado que nos ofrece salud, educación, pensiones dignas, empleo formal, estable, con un seguro de desempleo, con todos esos mecanismos que nos permitan planificar nuestra vida a futuro, tener estabilidad y estar protegidos frente a situaciones imprevistas o de riesgo, en una sociedad mucho más democrática, más inclusiva, más justa, más soberana. Para esto hay que hacer muchos cambios. Hay que cambiar el Estado. Nosotros por eso hablamos de una nueva Constitución, porque la Constitución finalmente es un documento de principios y valores, un enunciado de derechos y formas de organización del Estado. Eso es lo que tenemos que cambiar para tener ese Estado intercultural o plurinacional que represente a todos, nos proteja y nos pueda llevar por una senda de desarrollo que ha sido tan esquivo en estos 200 años. Ok, muy bien. Te quedaban 4 segundos, pero no hay problema. Muy bien, Marco, igual, ¿cuál es la visión de gobierno del Partido Morado? ¿Qué es lo que quieren hacer en este periodo, en este quinquenio? 2 minutos también. La apuesta que como partido tenemos, y lo hemos dicho de manera bastante clara y directa, es poner al ciudadano, a la ciudadana al centro, que sea el eje articulador de cualquier política pública. Tiene que ser que tú estés al centro, que las necesidades, que
corresponden a cada ciudadano, a cada ciudadana, sean las que determinen las políticas que son implementadas desde los distintos sectores de gobierno que tienes en el país. No podemos entender un futuro gobierno morado si es que no ponemos por delante la satisfacción de, hoy por hoy, la satisfacción de las necesidades en materia de salud, y por eso es que nos comprometemos a tener a toda la población adulta vacunada hasta fin de año. No podemos tener al ciudadano, a la ciudadana al centro si es que no tenemos implementados planes de educación para que nuestros hijos e hijas, culminada esta pandemia, puedan recuperar todo aquello que muchas veces la virtualidad no nos lo permite, ¿no? No podemos tener la posibilidad de construir un Estado y un país inclusivo si es que no entendemos que el desarrollo tiene que estar determinado por la promoción y la generación de los talentos que cada uno y que cada una tiene. Esto únicamente se puede dar si desde el Estado hay una apuesta integral por generar cancha plana para todos y para todas, y que sean los esfuerzos colectivos e individuales los que permitan llegar a ese nivel de desarrollo. Esa apuesta individual y colectiva, ¿no? Esa simbiosis, esa conjunción que hay entre la apuesta individual y colectiva es lo que permite tener naciones sólidas como las que queremos aspirar en el futuro gobierno morado a partir del 28 de julio. Sergio, a ver, te quiero hacer la pregunta del millón, no es la pregunta del millón porque realmente todo el mundo la hace, pero a ver, el otro día en una entrevista que seguramente hemos visto mucha gente que le hizo Renato Cisneros y Josefina Townsend a César Hildebrand, cuando le preguntaron acerca de Verónica Mendoza, él dijo un misterio, dijo que, que ella, su pensamiento de ella, para él era un misterio, que en la izquierda no se habla de la caída, del fracaso, ¿no? de la debacle, implosión de la Unión Soviética y su modelo comunista, y que bueno, que nadie está seguro de que Verónica Mendoza no vaya a ser unas Chávez versión peruana. ¿Qué le tiene que decir desde la izquierda, desde Juntos por el Perú, Sergio Tejada, a este comentario que hizo César Hildebrand? Bueno, Jaime, somos otra generación. No somos la generación que defendió la Unión Soviética y lamentó la caída. Somos una generación posterior. Estamos pensando en una sociedad que se transforma desde otros códigos, desde una ampliación de libertades distintas, incluso con temas que no se discutían en esos momentos. Por supuesto, sí recogiendo algunos aspectos que creo que son universales, que están en algunos estados de bienestar, ¿no? Poder tener salud, educación, pensiones, en fin. Como dice Marco también, tener un piso parejo que hoy día no tenemos. Entonces me sorprende que César piense que estamos anclados en esos debates o que no los hemos procesado. Él puso como ejemplo el tema de Cuba, ¿no? Que les ha costado criticar a Cuba, que Cuba se la pintan como la gran maravilla porque tiene educación y salud gratuita, pero todo el otro es un desastre, ¿no? Igual con el caso de Venezuela, ¿no? Hasta que estuvo bien, estaba bien, pero luego ya cuando comenzó a caer, ya ahí comenzaron a aparecer algunas críticas. Extiéndete, por favor. La diferencia, en todo caso, como generación, con Verónica Mendoza, tenemos la misma edad, además, es que estamos pensando en un modelo peruano. Estamos pensando en cómo encontrar nuestro propio camino, ¿no? Y recogemos más bien de otras experiencias, algunas cosas que han pasado en Bolivia nos parecen interesantes, como la creación del Estado plurinacional. Muchas cosas que han pasado en Uruguay nos parecen muy interesantes, el fortalecimiento de los derechos del Estado que ha habido allá, que pocas veces se menciona, pero el modelo es nuestro y lo construimos aquí con un conjunto de principios y valores muy anclados en nuestra propia tradición, ¿no? Creo que los que nos están viendo anclados en debates pasados son otros, no somos nosotros los que estamos anclados en esa tradición. Ok, muy bien. Entonces también uy, mira qué puntual eres, Sergio, tienes una capacidad de calcular el tiempo que admiro.
Marco, a ver, en el caso del Partido Morado, estamos hablando de modelos económicos para cerrar ya este interesante debate, ¿no? Porque en todo han estado de acuerdo, en esto tienen que estar en desacuerdo en algo, ¿no? Porque ya, mucha amistad también, hermano, o sea, ya un poco de pleito hace falta, no, mentira. Economía, economía. Exacto, la economía, claro. A ver, ¿qué propone el Partido Morado? Un modelo un poco más liberal, un poco más abierto a las inversiones extranjeras, facilidades, leyes de promoción como la del agro, que bueno, ahora ya no existe, pero funcionó, al menos para los empresarios funcionó bien, para los trabajadores no tan bien. Entonces, ¿qué es lo que ofrecen, digamos, como modelo económico en términos generales para los 5 años siguientes? 2 minutos. Está en la línea de lo que he señalado hace un rato. No hay forma de pensar el modelo económico si es que este no se expresa, antes que nada, poniendo en el centro de la discusión y en el centro de la toma de las decisiones al ciudadano, a la ciudadana. O sea, la apuesta por construir ciudadanía, por ir reconociendo mayor cantidad de derechos, no excluye para nada los derechos económicos y que le corresponden a todas y todos los emprendedores, por ejemplo, ¿no? Nuestra apuesta como partido, y claramente lo hemos identificado, está en nuestro propio camino, con el libro que hizo Julio hace algunos años, luego de la exclusión injusta que tuviese, explica claramente que lo que queremos es un país en el cual tengas un Estado que cree las condiciones para que en igualdad, en equidad de condiciones, teniendo el suelo parejo, ¿no?, sean las capacidades de orden colectivo, de orden individual también, ¿no?, las que determinen cómo es que los ciudadanos y ciudadanas terminan desarrollándose. Claro, y ahí tú tienes que tener claridad sobre cuál es el rol que tiene el Estado para eso. El Estado, en esa lógica, lo que cumple en materia económica, en materia de derechos económicos, es generar el piso parejo, ¿no? Y eso para nada supone, ¿no?, eliminar, por ejemplo, las cadenas de solidaridad. O sea, porque muchas veces se ha entendido que tener un Estado que se centra en generar condiciones de equidad supone eliminar cadenas de solidaridad. Falso. Lo que no establecemos es que la forma y el modelo de desarrollo solo se puede aplicar a instancias de cadenas de solidaridad. No, es parte inclusiva de este modelo para generar justamente lo que queremos, una sociedad inclusiva que a instancias de sus capacidades colectivas e individuales termine alcanzando el desarrollo que todos y todas queremos. Perfecto, pero a ver, yo quiero centrar un poco más la idea, porque me he quedado un poco así mareado, un poco confuso. ¿Cadena de solidaridad te refieres a los planes a los planes de asistencia social del Estado, del gobierno? Cadena de solidaridad pasa por pensar en el MIDIS, ya, ¿no? O sea, pasa por pensar en las líneas de sostenibilidad, por ejemplo, que hablábamos hace un rato en temas de ollas comunes y comedores populares, que en medio de una economía de guerra como la que tenemos ahora, es indispensable que sea el Estado quien se encargue de proveer los recursos para darle sostenibilidad a ello. Ok, ¿no? ya. Pasa, por ejemplo, también en que el Estado tiene que encargarse de ver cómo es que tienes líneas de crédito, ¿no?, para los pequeños y microemprendedores, ¿ya?, con una cantidad sustantiva y suficiente de que no haya necesidad de retorno, porque si no, nuestra economía nacional va a terminar estando estancada. Claro, pero ¿no? yo pasa también por generar condiciones para que haya un desarrollo de la industria nacional y de los capitales extranjeros que quieran llegar, pero siempre respetando las normas que nosotros como país establecemos. Ok, sí, eso es lo que a eso quería llegar justo, ¿no? ¿Cuál es el modelo económico que propone el Partido Morado? Es lo que no tengo claro, por lo menos del Juntos por el Perú ya más o menos, ya he captado la idea en términos generales, pero
digamos, del Partido Morado, o sea, abrirnos a las inversiones extranjeras, le vamos a dar facilidades, vamos a firmar tratados de libre comercio, vamos a abrir la actividad minera, vamos a tratar de liberalizar para traer más inversiones en exploración, porque finalmente todos los programas sociales y todo lo que se quiere emprender pasa por tener plata, o endeudarnos, o la maquinita. ¿Cuál de todas es? No, pues, Digo, no hay forma de la maquinita, ¿no? Por eso. O sea, ya hemos visto cuáles han sido las enormes consecuencias que, por ejemplo, el primer gobierno de Alan García nos generó. Marco, ahorita ahorita en Argentina nomás, mira, la maquinita. Claro, No, pero eso no mira lo queremos. que eso generó en términos de generar una falacia de creer que teníamos liquidez cuando no se tenía, ¿no? O sea, era papel sin valor, ¿no? Entonces, ¿apostamos por eso? No, apostamos por un modelo de desarrollo peruano. O sea, encontrémosle las etiquetas que querramos encontrarle, ¿no? O sea, pero la apuesta es por un modelo de desarrollo del Perú. O sea, y que no se explica únicamente a instancias de las variables económicas. La idea de desarrollo no puede estar explicada solo por las variables económicas. O sea, si queremos tener un país inclusivo, un país que alcance niveles de desarrollo en donde se reconozcan los derechos de todos y de todas, no es únicamente pues las variables económicas o la condición de el flujo de la caja fiscal o el hecho de determinar que hoy por hoy el PBI haya caído 12%, ¿no? No son únicamente esas variables las que nos van a llevar al desarrollo. O sea, nuestra apuesta como modelo de desarrollo, ¿no?, peruano está explicado en la lógica de permitir que sean los talentos de las propias personas, en una lógica de comunidad, los que nos lleven a un mejor país. Muy bien, para ser equitativo con el tiempo, Sergio, también aprovecho de preguntarte, ¿cuál es, en términos generales, la idea que tienen en Juntos por el Perú para generar ingresos en los siguientes años? Porque, a ver, si de algo estamos curados en el Perú es de la hiperinflación, ¿no? Eso nos ha dejado un trauma, y el otro trauma que tenemos es el autoritarismo por los 10 años del Fujimorato. Entonces, hay dos traumas que tenemos los peruanos que esperamos no vayamos a caer en eso nuevamente. Pero, al margen de eso, ¿cómo vamos a generar ingresos los próximos 5 años para poder, ¿no?, pagar los bonos, los programas sociales, mejorar la salud, la educación? Para todo se necesita plata, desgraciadamente. Y efectivamente, como dice Marco, en algún momento fue la máxima prioridad, ¿no? Salir de la pobreza, digamos, ¿no? Como una persona, ¿no? De pronto recibes una cantidad de dinero, pues te compras una casa, te compras pues muebles, gastas en lo que es necesario, pero ya necesitamos nuevamente vestir la casa porque nos hemos quedado misios después de la pandemia. Ya se ha gastado buena parte de los ahorros. ¿Cómo piensa hacer Juntos por el Perú en ese tema? A ver, son varias dimensiones. Lo que hemos señalado ya varias veces, los bonos, el empleo temporal masivo, la política fiscal expansiva, tienen que llevar a que la caída no sea tan fuerte y haya dinero que siga moviendo la economía y que permita retomar ciertos niveles de recaudación. Pero simultáneamente tenemos que hacer una reforma tributaria urgente, una reforma que tenga una lógica progresiva, donde el peso principal esté el impuesto a la renta, donde paguen más los que más tienen, por supuesto sin golpear a la clase media, ¿no?, sino más bien a los sectores que más se han privilegiado por este modelo económico en los últimos 30 años, que tienen que empezar a compartir más esa riqueza. Hemos planteado un impuesto también extraordinario a las grandes fortunas, una lucha frontal contra la evasión y la elusión tributaria. Eso supone también un acuerdo regional, y yo diría internacional, contra los paraísos fiscales y todos esos mecanismos que existen para que muchos grandes empresarios evadan sus responsabilidades tributarias con el país. También revisar las exoneraciones tributarias, como ya se ha mencionado, y ahí ya tenemos varios puntos que tienen que llevarnos a mejorar nuestra recaudación, porque hoy día la presión tributaria es 13-14% del PBI, es de las más bajas de América Latina. Yo diría de las más bajas del mundo también. Y con respecto a la inversión, digamos, para traer, no sé, capitales, inversiones, ¿en qué áreas? Sí, pero ahí sí hay un aspecto en el que discrepamos de la Constitución actual. La Constitución actual dice que se le da
igual peso a la inversión pública y privada, por ejemplo. Pero no es cierto, porque hay un rol subsidiario del Estado. El Estado no puede invertir ni hacer empresas públicas en cualquier sector, sino solamente los que no son atractivos para el privado, es decir, los que generan pérdidas. Entonces, ahí hay un problema de discriminación. Otro segundo punto es que la Constitución dice que no establece diferencias entre la inversión nacional y la inversión extranjera. ¿Y por qué? Si prácticamente todos los países desarrollados protegen su industria nacional. Entonces, ahí también hay otra diferencia. Hay que traer inversión, por supuesto. Queremos fomentar además la inversión privada, que sea más fácil poner una empresa en el Perú, pero sí tienen que haber determinadas condiciones para que haya un trato justo a los trabajadores, que corresponden, y sí, para proteger nuestra industria también. Somos un país prácticamente sin industria. Somos un país que lleva 200 años, bueno, más en verdad, viviendo de la exportación de sus materias primas, que no logramos hacer transformación ni generar valor agregado, ¿no? Sergio, quizás la única industria que logramos desarrollar o que Perú logró desarrollar, o se desarrolló en este país fue la agroindustria, ¿no? Pero fíjate, se tomaba como modelo de éxito, pero resulta que era exitoso solamente si tenía a los trabajadores en un régimen excepcional. Entonces, ¿qué tan exitoso eres si no puedes pagar a tus trabajadores de acuerdo al régimen general? Hay que cuestionarse algunos de esos aspectos, ¿no? Hay que generar sectores, en todo caso, que sean exitosos, respetando las mismas reglas de juego que tenemos que respetar todos. Ok, muy bien. Bueno, señores, se nos volvió el tiempo, así que, Sergio, estás ahí en pantalla, te estoy viendo aquí, así que quiero que me le digas, por favor, en 15 segundos, porque ya no hay más tiempo. Nada, yo creo que la gente te conoce, sabe quién eres, di algo más que quieras, tu número y bueno, el símbolo y no sé, la proclama de campaña, cualquier cosa, dale. 15 segundos, Sergio. Voy con el número 5, por Juntos por el Perú, con Verónica Mendoza, a defender la educación, a profundizar la reforma universitaria, a luchar contra la corrupción, a apoyar a las poblaciones vulnerables que hoy día lo necesitan tanto. Vamos a cambiarlo todo. Muy bien, ya ves, hasta vos, ¿vieron cómo cambió, no? De actitud, puso así voz de modelo, ¿no? De escala gigante de los años 70, ¿no? A ver, vamos a ver cómo lo hace Marco. A ver, Marco, 15 segundos para tu cierre, tu despedida, por favor. Yo voy a ponerme así a lo Toledo. Hasta con el whisky ahí. Con un whisky, como decía Toledo. No, mira, o sea, creo que más allá de ello, lo que el país necesita es regenerarle seriedad al ejercicio de la política, ¿no? Y lo que el Partido Morado plantea es eso. O sea, retomemos la seriedad en el ejercicio de la política y planteemos soluciones claras y concretas para las necesidades que el país tiene. En esa medida, yo pido de manera seria y humilde que en abril próximo se puedan marcar las 3 M's. La M de la fórmula presidencial, que encabeza Julio Guzmán e integra Flor Pablo, la M para el Congreso de la República, y en el caso de Lima pediré que escriban el número 12 de Marco Ceballos, y la M del Parlamento Andino, donde tenemos un conjunto de apuestas muy valiosas para el país. Muy bien, señores, ha sido un gran debate. Yo lo único que quiero es pedirles a todos los seguidores, tanto de Marco como de Sergio, que se han mantenido así firmes durante toda la transmisión, que compartan esa transmisión, se lo peguen a sus mismos correligionarios de su propio partido, porque a veces yo veo, no hay mucha ayuda entre los mismos correligionarios de los otros números. Compartan las transmisiones de todos para que esto llegue a más gente y puedan escucharlos y verlos más personas. Así que nada, eso es mi recomendación. Pueden enviarle el vínculo por WhatsApp, por grupos de WhatsApp, de Messenger, para que llegue a más gente este mensaje. Porque más que un debate, es una gran conversación con grandes ideas, señores, que merecen ser escuchadas. Aparte, agradezco también a César Bejarano. César, gracias por tu presencia, como siempre, y por tus preguntas. Gracias, Jaime, por permitirme acompañar acá en Argolla TV Electoral. Y es cierto lo que mencionas. Argolla TV también está en las plataformas, ¿no? De YouTube, de Twitter, de Facebook. Así que compártanlo. Y sobre todo, los partidos políticos deben de trabajar en equipo. El equipo
debe estar por encima realmente de los intereses. Entiendo, ¿no?, que son candidatos cada uno, que tienen su número y todos quieren entrar, pero pienso que los intereses de un partido debe ser la suma de todos, ¿no? Y mientras más compartan los debates y participaciones de todos sus candidatos, va a beneficiar al partido. Muy bien. Así que mucha suerte, muchos éxitos a los dos, tanto a Marco como a Sergio. Fue un mensaje a la conciencia del hermano César. Compartan esta transmisión. Muchísimas gracias, César, Jaime, Marco, muchos éxitos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Jaime, César. Sergio, también éxitos. Ya, ojalá que se encuentren en el Congreso. Yo espero de verdad de todo corazón que ustedes dos se encuentren en el Congreso. Son grandes candidatos y con grandes ideas y seguramente serán grandes congresistas. Yo estoy seguro de eso. Muy bien. Señores, nos vemos mañana. Otro gran debate. Mañana viene Marité Bustamante. ¡Qué miedo! Con Osvaldo Montero de Acción Popular. Será también ese un gran debate, pero más temprano, a las 8 de la noche. Nos vemos. ¡Chau! Hola, soy Juanita Llerena. Soy psicopedagoga y tengo mi programa de consultas profesionales aquí, en Argolla TV. Y gracias a ello, mi número de consultas ha crecido exponencialmente. Si tú quieres tener tu propio programa en Argolla TV, ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o con nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre. Otra vez tenemos la oportunidad de no equivocarnos. Por eso en Argolla TV abrimos nuestra multiplataforma para que los candidatos expongan sus planes de gobierno. Para el Congreso y para la Presidencia de la República. Para que esta vez votemos bien. Argolla Electoral 2021. Porque nuestra única argolla es con el futuro del Perú.